Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Al Derecho, donde vamos a tratar todos estos temas jurídicos que son de interés para la comunidad. En el primer capítulo, recordamos, vinimos con el comisario de familia, Carlos Andrés Rojas, quien nos habló de diferentes temas de la comisaría de familia, así también como algunos acontecimientos del derecho, algunos temas del derecho que son muy importantes para que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, la finalidad de este programa es que ustedes por medio de este programa se asesoren y tengan algunas ideas básicas en temas jurídicos. Así que los invitamos a que se queden en este programa que viene con un contenido muy especial el día de hoy. Les hablo precisamente del invitado que es Jorge Mario Álvarez. Él es el personero del municipio de La Unión. Así que Jorge Mario, muy buenas noches y bienvenido a este programa Al Derecho. Muy buenas noches, señor Carlos, muchas gracias por invitarme a su programa. La verdad que muy bueno tener esta oportunidad de dirigirnos a la comunidad, de poder darles a conocer un poco de nuestro trabajo y la misión que hacemos en el municipio. Así es, personero. Así que para iniciar, contémosle a la comunidad cuál es la labor, cuál es esa función de un personero o personera en los diferentes municipios. Bueno, realmente el personero, la función que cumple fundamentalmente es velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el municipio. Nosotros lo que hacemos es hacerle seguimiento al cumplimiento de todas las entidades, que digamos las personas que se acercan puedan ser escuchadas, puedan ser atendidas de la mejor forma. Entonces siempre está como esa finalidad en el medio. Igual cualquier entidad del municipio, nosotros tenemos que hacerle vigilancia, hacerle control, nosotros tenemos esa facultad. Entonces yo creo que es como la principal misión que tenemos, que la gente, las personas puedan acceder, digamos, a sus derechos de la mejor forma posible, entendiendo también las dificultades propias que no son ajenas pues a la comunidad. ¿Cómo está conformado su equipo? Ese equipo de la personería tiene trabajadores sociales, tiene psicólogos, etcétera. ¿Qué roles tiene usted allá dentro de esta dependencia? Realmente nuestra planta de personal solo tiene una secretaria, digamos, de planta, ya está en este momento en provisionalidad, lleva ya pues bastante tiempo con nosotros, tiene pues más o menos alrededor de unos 6-7 años estando en la personería, inclusive estaba antes de que yo llegara y ella ha estado pues como con otros personeros que han ejercido el cargo. Y este último año hemos tenido la oportunidad de contar con una practicante de derecho, está haciendo la judicatura, ya digamos está en nuestra oficina, lo cual es valioso porque también es vincular a una persona del municipio, ella es de acá del municipio también, entonces que está terminando su carrera de derecho y que también quiere como darle, digamos, algún apoyo a la comunidad. O sea que ha sido muy interesante el trabajo porque no solamente está, digamos, la secretaria, sino también está ella, digamos, la abogada ya prácticamente, porque le falta si no esta práctica para ser abogada, digamos, en pro de la comunidad. O sea que es bastante bueno porque, digamos, no tenemos la capacidad económica para tener a otra persona, digamos, las personerías de esta categoría no tenemos el dinero para hacer un contrato de alguien que nos apoye, pero el hecho de que esté alguien ahí ayudando, pues ad honorem, es decir, no recibe ningún pago, es absolutamente maravilloso. Bueno, para entrar ya en el tema de fondo, para que la comunidad se vaya empapando del tema de la personería, digamos, ¿qué normas, qué leyes existen para las últimas funciones que tiene, para en últimas estas funciones que tiene una personería? Es decir, esas normas o leyes a las que la comunidad puede acceder. Bueno, tenemos, o sea, fundamentalmente, digamos que el marco de nosotros es la Constitución Política, ¿cierto? Ahí están, digamos, el capítulo de los derechos fundamentales. ¿En dónde se observa eso? Por ejemplo, en el tema de tutelas. Nosotros tenemos que velar porque el derecho a la salud, que es un derecho fundamental, pues se cumpla. Obviamente sabemos las dificultades, por lo menos con las EPS, que no son fáciles. O sea, hoy por hoy sabemos la alta demanda, digamos, de procedimientos, tratamientos, y muchas veces pues no hay suficiente atención. Entonces, ese es un derecho fundamental que es constantemente violado, ¿cierto? También está el tema del derecho de petición, también se vulnera bastante porque las personas quieren, pues, tienen inquietudes, preguntan a diferentes entidades, a la misma administración, y a veces quieren obtener una respuesta. Entonces es la forma de ayudarles, porque es un derecho también fundamental que debe ser, digamos, respetado. Igual también está el tema de víctimas, que está fundamentado en la ley 1448 de 2011, que busca pues como que las víctimas de alguna manera, quienes tienen la posibilidad, sean reparadas, entendiendo que, como digo, no todas pueden ser reparadas al mismo tiempo, pero pues poco a poco, paulatinamente, y así sucesivamente. Entonces tenemos como un marco, digamos, de alguna manera, en términos de derechos fundamentales, y igual acompañando también a, digamos, a los diferentes comités, mesas que tienen municipio, porque nos interesa estar parte en todos ellos. Entendiendo que el municipio de La Unión ha sido un municipio que vivió el conflicto armado y hay personas, sin duda alguna, que fueron víctimas de la violencia.
digamos, derecho, cómo se ha respetado en el municipio, cómo una persona puede llegar hasta la personería y pedir que lo asesoren. Exacto. Bueno, el tema de víctimas, digamos, es complejo. Hoy tenemos en el municipio un registro de aproximadamente 8.000 víctimas, que eso incluye más o menos unos cercanos a 1.000 homicidios y unos 7.000 desplazados. O sea que el conflicto ha generado pues un alto impacto en la comunidad. La mayoría de las declaraciones realmente, o sea, declaraciones cuando la persona iba y declaraba el hecho victimizante, sucedieron entre el año 2011 y el año 2015. Ese fue como el tiempo que dio el gobierno para que cualquier persona se acercara a declarar, o sea, la declaración como inicial. Pasaron esos 4 años, hoy ya tenemos un registro, digamos excepcionalmente una persona puede declarar hoy, pero si sucede un desplazamiento nuevo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llega alguien, digamos que fue desplazado, no sé, de Ituango, de otro territorio, pues hay que recibirle la declaración. Este año solo tenemos 3 declaraciones por desplazamiento, o sea, ya no es el grueso de declaración como tal, pero ya esas 7.000, 8.000 víctimas están entonces ya pendientes de temas indemnizatorios. Es ahí, pues, digamos, donde es, digamos, fundamental entender cómo funciona, digamos, ese proceso, porque digamos que hoy más que declarar es la necesidad de, bueno, cómo me reparan, ¿cierto? Esa es como digamos, la expectativa de las personas. Perdónalo, la comunidad, ¿qué debe tener en cuenta a la hora de declararse víctima? Bueno, lo más importante con el tema, pues fundamentalmente es, digamos, para poder acceder al tema de reparación, es estar en el registro único de víctimas, ¿cierto? Eso es fundamental. Digamos, muchas personas lamentablemente en su momento entre los 2011 y el 2015 no accedieron a declarar, a pesar de que eran víctimas, no lo hicieron, y esa es una situación compleja. Pero entonces digamos que quienes están ahí ya tienen en principio un derecho, digamos, una expectativa legítima a recibir la reparación. Ya el tema es cómo la reciben, porque, reitero, no todo el mundo la puede recibir al mismo tiempo y esa es como la dificultad que hoy por hoy se presenta. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que una persona es víctima o no es víctima? De pronto por la zona donde viven, por el periodo en que ocurrieron los hechos, etcétera. ¿Cómo es ese seguimiento que ustedes hacen para decir si efectivamente esta persona fue víctima de la violencia, del conflicto armado? Bueno, realmente hay un registro del orden nacional que se llama el Registro Único de Víctimas. Ese registro fue alimentado primero en forma manual, luego en forma digital. ¿Qué permitió? Pues que hoy por hoy tengamos, digamos, claridad frente a quienes hacen parte, digamos, del grupo familiar que fue víctima de manera directa o indirecta. Inclusive ese registro se ha ido depurando con el tiempo. Ya hoy, por ejemplo, sabemos incluso dentro de ese mismo registro edades, nombre completo, cómo está conformada la familia. Todo eso se ha ido actualizando a medida que la tecnología avanza y hoy tenemos, digamos, acceso a ese registro a nivel nacional, las entidades pues como personerías, y es interesante porque uno verifica de manera inmediata y es donde pueden pues como revisar si en principio alguien tiene ese derecho. Pero hablando un poquito de la vulneración de los derechos humanos, como lo es el conflicto armado, la pregunta es, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que hacen en la personería? ¿Cuáles son, digamos, esos derechos fundamentales que más se vulneran en el municipio de La Unión? Bueno, digamos que si es enlazado al conflicto, lo que más la gente pregunta es cómo es, digamos, el procedimiento para acceder a la indemnización, ¿cierto? Esa es como una pregunta que es clara. Resulta que más o menos la unidad de víctimas, cuando empieza con las reparaciones, no había como un límite ni había una edad, ¿cierto? Hace más o menos unos 4 años empezó a plantearse un tema de edades. ¿Por qué? Pues porque mucha gente adulta se estaba muriendo sin recibir la indemnización y estaba recibiendo gente muy joven. Entonces empezaron con un tema que es el tema de priorización, del tema de edades. Entonces, ¿hoy en qué edad estamos? Estamos en 68 años. O sea, si dentro del grupo familiar, digamos el grupo de desplazados, hay una persona, digamos el papá, el abuelo que tiene 68 años, esa persona merece recibir su indemnización primero que los demás. También, ¿quién deben priorizar? Digamos una persona que tenga una enfermedad terminal. Ese tiene que ir priorizado, o sea, si tiene un certificado, porque obviamente hay gente que se siente mal pero no tiene un certificado, esos también son priorizados. Entonces son dos grupos poblacionales que se priorizan. Hay mucha gente obviamente que con necesidad, que va con edades inferiores, pues están en una ruta de indemnización pero no pueden ser priorizadas. O sea, eso es como más o menos como la clave de eso. Ahora, hay mucha gente igual de 68 años que no ha ido. Entonces, ahí está como el trabajo que se hay que hacer. En el programa pasado veíamos que denuncia y demanda tienen dos grandes diferencias. En este caso, la personería, yo puedo llevar una denuncia, una demanda o
¿qué puedo hacer en temas jurídicos allá? Bueno, realmente cuando vamos a mirar el tema de, digamos, de una queja fundamentalmente, digamos una denuncia, si es una queja simplemente contra un funcionario, contra, digamos, una entidad, perfectamente nosotros podemos recibirla y orientarla, ¿cierto? Ya cuando la persona desea hacer un proceso de naturaleza judicial, o sea, tiene que ir a un juzgado y agotar, por ejemplo, una sucesión. Digamos, yo necesito hacer una sucesión y no estoy en condiciones de asumir el costo de un abogado. Obviamente tendría que tener justificación y no todo el mundo se le puede asignar un abogado de oficio. Entonces, obviamente hay que entender que no es un servicio, digamos, para todas las personas, porque igual los abogados del municipio necesitan trabajar y necesitan producir ingresos. O sea, no podemos de pronto extender pues el mecanismo a todo el mundo, pero el tema es que existe la posibilidad para ciertas personas que están en, digamos, una situación económica lamentable, que puedan tener acceso al nombramiento de un abogado en amparo de pobreza, quien les lleva el proceso. O sea, ya es quien haría la demanda de, digamos, ante el juzgado. Y reitero, el tema de denuncias. Obviamente nosotros, denuncias, una cuestión es como contra funcionarios o contra una entidad, ¿cierto? Una queja en principio. Pero ya denuncia, digamos, en términos de fiscalía, que sería la denuncia de naturaleza penal, ya esa sí no la podemos hacer nosotros, porque pues la fiscalía es la que en principio se encargaría de tramitar esa denuncia de naturaleza penal. Y de hecho, incluso creo que acá en el municipio está la expectativa de que van a abrir un punto de atención de la fiscalía. Creo que se llama PAP, algo así, lo van a abrir creo que el otro año, y ya sería un lugar donde sí efectivamente, exclusivamente se pueden recibir denuncias penales. ¿Qué, digamos, vinculación puede tener la personería con la fiscalía o con otras entidades públicas como la alcaldía, la policía, bueno, etcétera? ¿Cuáles son esas articulaciones que ustedes hacen, digamos, para trabajar en pro de la comunidad? Digamos que lo que sucede, tenemos que la administración a veces tiene pues que atender muchas necesidades, ¿cierto? Es claro que todos los funcionarios en su competencia intentan ayudarle a las personas, pero a veces hay situaciones que se le escapan a uno. Ejemplo, un ciudadano que no fue atendido de la mejor forma, que pronto no alcanzaron a solucionarle un tema, ¿cierto? Es ahí donde nosotros actuamos. O sea, nosotros lo que hacemos, digamos que una persona acudió a, no sé, a planeación, o acudió a desarrollo, alguna de las secretarías. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es, hay un ciudadano con una necesidad, ¿cierto? Hay una problemática, una vulneración, ¿yo qué hago? Contacto al funcionario, le pido el favor, le digo, mire, de pronto ya en su trabajo no pudo de pronto atender a esta persona, pero atiéndala por favor, o sea, ayúdele en su necesidad. Uno sabe que la administración tiene sus límites, o sea, no es ilimitado, digamos, el beneficio, no siempre. Por ejemplo, en estos días me vino alguien que tenía una propiedad que estaba en ruinas, digamos en un lugar del municipio. Entonces lamentablemente no hay dinero para reparar todas las casas, ¿cierto? Eso es como lo que hay que entender, no hay dinero para solucionar digamos todas las necesidades. Inclusive yo envié a esa persona a planeación y me decía, no, es que sí está la posibilidad de reparar, pero no por techos, porque digamos que tenemos el tema de techos es un mantenimiento que hay que hacerle constante a la propiedad, y si la dejan, digamos, ese mantenimiento obviamente se daña, pero no es un daño causado como por un fenómeno natural, ¿cierto? Que es distinto que, por ejemplo, haya un vendaval. Y ahí uno entiende, uno dice, listo, el funcionario tiene razón, pero es bueno darle una respuesta a la persona, que la persona no se quede como con la idea de, es que no me quisieron ayudar, ¿cierto? Es como más explicar. Entonces, muchas veces lo que yo hago es eso, es tratar de llamar, pedir el favor, igual con el hospital, igual con cualquier entidad, lo que yo hago es eso, como hacer un medio, digamos, un puente para que la persona reciba la ayuda. Teniendo en cuenta todo esto de los derechos fundamentales, digamos, hay muchos. ¿Qué casos específicamente, aparte del tema de la violencia pues que se vive en el municipio, pueden representar o son representativos aquí en el municipio de La Unión? Cuando me refiero a representativos es porque son constantemente vulnerados. Ejemplo, pues la educación, es decir, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda. ¿Cuáles son esos que también se ven en el municipio de La Unión? Yo creo que realmente, digamos que más que vulnerado, en donde hay más problemática, realmente es el tema de salud. O sea, es un tema, pues, por lo menos lo que yo recibo es un tema que es difícil manejar. Es muy difícil porque tenemos, pues, las EPS que tienen, digamos, administrando aquí el régimen contributivo y subsidiado. Algunas cumplen, algunas no cumplen, y es una cuestión compleja. Otra situación que yo he evidenciado mucho en la oficina, por ejemplo, el tema de enfermedad laboral. Es un tema complejo, muy difícil de manejar porque pues estas personas, digamos, están muy enfermas pero no están pensionadas. Entonces se vuelve una situación. Entonces es esperando el tema del pago de incapacidades por la EPS.
o por el fondo o por la ARL, bueno, y entonces es un tema complejo porque los pagos no llegan al tiempo, la persona tiene necesidad de tener con qué vivir, entonces eso se vuelve, es un trabajo complejo. Entonces digamos que esos son temas que muy comúnmente recibo, porque por lo demás pues sabemos que existen problemáticas en términos de, digamos, con los menores, el tema de alimentos, pero ya el comisario pues es quien está al frente de ese tema. Igual también la problemática que no se puede desconocer el tema de vivienda, no tenemos la capacidad hoy por hoy de responder, digamos, a las necesidades de vivienda, y pues, afortunadamente la administración tiene como en su proyecto pues un plan de vivienda que me parece que es válido, pero creo que la otra situación puntual es que no todo el mundo tiene la capacidad económica, digamos, de hacer un ahorro, ¿cierto? Es que esa es la situación, hay un tema financiero que es complejo, entonces ni siquiera tiene que ver con que no hayan programas, sino que incluso a veces la gente no tiene la capacidad, entonces mire que se vuelve difícil. Hablemos un poco del tema educativo. Quizás el acceso a la educación se garantiza en el municipio, puede que sea así de esa manera, pero en este momento, ¿cómo se evidencia desde ustedes, desde la personería? Digamos que el tema educativo, pues obviamente con la reactivación de las instituciones educativas, pues ha mejorado notablemente. ¿Cuál es la dificultad? Que yo pienso que siempre es la mayor problemática que yo observo. Digamos, la cantidad de jóvenes que hoy se gradúan, digamos, en 11, en el corregimiento o aquí mismo en el municipio, y la mayoría no tienen la posibilidad de acceder a digamos, una formación universitaria. Eso sí es muy triste. Obviamente sabemos que no necesariamente alguien porque no tenga una formación universitaria no tiene éxito en la vida, no vamos a decir eso, pero lo que sí podemos saber es que qué bueno que, digamos, hubieran esas herramientas, esas posibilidades, pero sabemos que es supremamente difícil. Entonces, obviamente es un joven que se gradúa, ¿cierto? Se gradúa del colegio, entonces ¿qué hace? Esa es como una situación que uno sí ve mucho, o sea, pues no es una situación que el municipio tenga que solucionar, es una cuestión que es una política de Estado, pero muy lamentable porque pues hay gente que quisiera de pronto estudiar y no, la posibilidad sí es muy difícil. Entonces, acercándonos a eso de la educación pública, los jóvenes, ¿cómo se ven hoy inmersos en esto? Los jóvenes del municipio de la Unión quieren estudiar, ellos se quieren quedar en el municipio, y realmente desde la personería, ustedes, ¿cómo ven ese punto de vista? Yéndonos a la educación superior. Sí, es una realidad. Yo creo que aquí hay muchos jóvenes que quisieran seguramente aportarle a la región, al municipio. Nosotros aquí, digamos, nuestra orientación, digamos, agroindustrial o algo así, necesita más gente enfocada en eso. Es complejo, o sea, igual las oportunidades que se brindan son limitadas, pues sí, obviamente hay técnicas, no vamos a decir que el SENA no aporta, incluso afortunadamente van a ser la sede en el SENA, una sede grande que van a ser en la ceja, yo creo que eso va a dinamizar mucho el aprendizaje, pero hoy por hoy digamos que la oferta es limitada, pues es claro, pero igual yo creo que eso es un proceso que poco a poco supongo irá a mejorar. Entonces, teniendo en cuenta todos estos temas de la educación, de la vivienda, la salud, el conflicto armado, ustedes, digamos, a esta población adulta mayor, por ejemplo, ¿qué atienden ustedes para ellos? También, ¿qué pedagogía les han hecho? Sí, nosotros lo que hacemos, digamos, con los adultos mayores, buscar que, digamos, lo que hacemos es tratar de que los prioricen, eso sí es una cosa muy importante, digamos, con esos mayores de 68 años, yo creo que es vital que ellos puedan acceder a esa indemnización, y eso es lo que estamos como buscando, siempre que llega un adulto mayor de esa edad, o si está cercano a esa edad, siempre tratamos como de orientarlo, queremos que puedan ser reparados en forma efectiva, no queremos como que se queden como en el camino. Afortunadamente, hace como unos 3 meses llegaron como 69 indemnizaciones. Eso pues, digamos que comparado con las 7.000 que estamos esperando es poquito, pero pues es algo. Digamos, hay municipios que no recibieron sino 13 o 15. Aquí fueron 69, o sea que vamos bien. Ahora, yo pienso que ese es el trabajo que hace, digamos, la administración. Me parece, digamos, es un reconocimiento también, porque es gracias a la administración que hace esos contactos, que digamos que tiene adecuadamente los documentos, porque nosotros podemos pedir la priorización, pero nosotros ya el tema de documentar no lo hacemos. Entonces es la administración la que a través de su oficina de desplazados, entonces documenta, y ese es un trabajo que hacen, digamos, ese equipo de la administración, desde la Secretaría de Desarrollo, desde el equipo de desplazados, que orienta como esa población, y eso me parece que eso es lo que ha permitido que hoy tengamos esas indemnizaciones, y yo sé que van a ser muchas más porque el trabajo se está haciendo. Vámonos a un polo opuesto, a los niños. ¿Ustedes qué trabajo están haciendo por los niños? ¿Los niños cómo se ven vulnerados? ¿Cómo se ven vulnerados esos derechos de los niños? Pues bien, hoy por ejemplo, lo que hemos observado, o sea, digamos los casos, porque
digamos, al haber comisaría no nos llegan tan directamente, pero sí nos ha tocado uno que otro. Pues, ¿qué hemos observado y qué nos ha parecido, por ejemplo, duro? El tema, por ejemplo, digamos, el tema del suicidio. Tanta gente tantos menores con ganas del tema de suicidarse, nos parece duro. No sé si es, ahí sí no sé, no digo si es un tema de familia, si es un tema de la sociedad misma, pero eso es lamentable. El tema también que no puede ser desconocido, lamentablemente no lo podemos desconocer, es el tema de consumo de alucinógenos. Es una realidad muy dura, porque digamos que con los niveles digamos de esa problemática que se están viviendo no solo pues en la Unión, sino en el Oriente, en el país, digamos que no es lo mismo que una persona adulta, digamos, esté con un vicio. O sea, una persona adulta puede tomar una decisión de fumar algo, tomarse algo, y es entendible, digamos, puede manejarlo, pero un menor, digamos, involucrarse en esos temas desde joven, y que a veces de pronto las familias no saben cómo responder a eso, porque es que es una problemática muy difícil. O sea, es una adicción, es una enfermedad. Entonces, tener una persona, digamos, estos muchachos enfermos, porque es una enfermedad, tener que estar, digamos, buscando soluciones, y las soluciones no las brinda, pues no es fácil buscarlo. O sea, digamos, el sistema de salud tiene algunos centros de rehabilitación, pero son para casos extremos, no siempre solucionan. O sea, no necesariamente una rehabilitación como la que, digamos, asume una EPS es suficiente. Entonces, es toda una generación de muchachos que pues tristemente se van perdiendo como en ese camino. Es muy triste. O sea, eso, a mí me parece que esa es una situación que no, digamos, sí debería algún día uno pues buscar como que hubiera herramientas para eso, porque es muy triste. O sea, digamos, el municipio, bastante complicado el tema de la violencia, bastante complicado el tema de, digamos, del acceso a educación y a demás cosas, y fuera de eso, con esta problemática del tema de drogas, y es una cosa que, o sea, nos va a atrasar como municipio. O sea, es muy triste. En cuanto a pedagogía, ¿ustedes qué han hecho, digamos, para educar a los jóvenes, a los niños, incluso también a los adultos, para que ese tipo de cosas se eviten? Pues yo le digo sinceramente, señor Carlos, vea, nosotros hemos tenido uno que otro caso, porque la verdad eso es tan difícil de manejar, que lo que hacemos es que, por ejemplo, cuando hemos llegado con familias en esas condiciones, uno trata como de más o menos sentarse con esas personas, un poquito orientarle el tema de los jóvenes. Algunos les hemos ayudado, o con tutela les hemos conseguido como un sitio de rehabilitación, pero es una problemática que uno no da abasto. Personero, ya finalmente, quiero que usted le cuente a la comunidad cuáles son esas asesorías que ustedes brindan desde la personería, cómo pueden ustedes acceder, cuándo se pueden acercar, y cómo hacer una consulta con usted o con las personas que están allá adentro, con su secretaria, con la practicante. Bueno, nosotros en la oficina tenemos, digamos, un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Tenemos obviamente, pues, como solamente estoy yo, pues, digamos, en el cargo de personero, a veces tengo que ir a audiencias, tengo que ir a reuniones, tengo que ir a mesas. Entonces, lamentablemente no siempre tengo la oportunidad de atender a las personas, ¿cierto? No quisiera, pero no tengo siempre esa oportunidad. Ahora bien, si logro atender a la persona, pues nosotros brindamos asesorías de cualquier naturaleza. O sea, la idea es tratar de solucionar, o por lo menos orientar el caso, ¿cierto? Entonces tenemos, digamos, asesorías en materia civil, cuando nos preguntan con el tema de sucesiones, el tema de familia, bueno, cómo se presentan ciertas demandas, cómo se manejan esos procesos. Entonces yo les doy como una idea de cómo funciona. También los oriento un poquito cuando es el tema penal, pues les doy al menos una idea de cómo funcionan las audiencias, y el tema penal, cómo es la defensa, cómo es la denuncia. O sea, los contextualizo un poquitico. Tenemos obviamente el tema laboral, que es uno de mis temas favoritos. Entonces yo le enseño a las personas, digamos, como el tema pensional, ayudo un poquitico con eso. Inclusive muy contento porque pues en el tiempo que llevo hemos logrado que algunas personas queden pensionadas, ¿cierto? Eso ha sido muy bueno, porque pues sobre todo con los enfermos, porque hay gente muy enferma y ha logrado acceder a su pensión. Entonces ha sido, bueno, una que otra, o sea, no mucho, porque como reitero, no es mi función principal, pero también ha sido interesante. Igual también los oriento un poquitico con el tema de liquidaciones laborales, y así sucesivamente. Nos hemos ido yendo, y también a veces prestamos, porque pues no siempre tengo el tiempo de conciliaciones para ciertos temas, ¿cierto? También tenemos ese servicio. Es bien importante que ustedes se enteren de todos esos temas, de los temas que la personería y otras entidades le prestan a la comunidad. Así que a usted, personero, muchísimas gracias por estar en este espacio, gracias por contarle a la comunidad todos esos aspectos importantes que tiene la personería, dónde se pueden acercar, cómo se pueden acercar, qué pueden hacer, cuáles son, digamos, esos trámites que pueden hacer allá. Así que la charla es grande, personero, pero habrán otros espacios para esto. Así que
usted podrá estar aquí sentado nuevamente en otra oportunidad. Y bueno, por el momento le damos finalidad al programa y le agradecemos entonces por estar acá sentado. No, te agradezco mucho, Carlos, por invitarme al canal comunitario, a la administración municipal y a todas las personas que nos, digamos, están siguiendo en este programa, porque pues valoramos mucho que saquen su tiempo para nosotros y nos quieran ver. Les agradecemos pues enormemente y agradezco la oportunidad. Espero volver a estar por aquí. Claro que sí, personeros, iba a ser. En otra oportunidad de estar por acá, a la comunidad les invitamos a que sigan conectados con este espacio al derecho, para que ustedes se den cuenta de todos estos temas jurídicos que son de ayuda para ustedes. Así que lo esperamos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.